Las 8:07 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, lunes 14 de julio, día de Francia y día en realidad de celebración del triunfo de la libertad por sobre el antiguo régimen. Lo segundo es que efectivamente esta mañana no tuve tiempo ya de comentar una entrega que publica Perú Económico hoy día. En general, Perú Económico está haciendo una producción de materiales mensuales sumamente interesante. Mapa de ministerios por eficiencia, dirección y continuidad. Es realmente un mapa sumamente interesante y va a haber ocasión de poder, a través de las entrevistas, conversar sobre el tema. Y además hay un tablero de control nacional que es lo primero que menciono. El envejecimiento de la población es uno de los primeros temas. Esto es un problema en realidad, porque la población en el Perú está envejeciendo a pasos agigantados. A nivel nacional, la economía no se recupera. El alto nivel de endeudamiento y los futuros cambios dentro del sector microfinanciero afectarán a las MIPES, a la pequeña y mediana empresa, en lo que resta del año, que ya están atravesando por dificultades. En economía, oportunidades a la vista, y se toma como ejemplo el caso de la región Madre de Dios, ecoturismo, explotación de madera. Ancash, la libertad, e ICA, economía, la menor disponibilidad de lancha beta durante la primera mitad del año afectará los resultados de las empresas. Y luego, como digo, hay una reseña ministerio por ministerio, y en general la verdad es que los balances, primero hay una gran desigualdad, en segundo lugar hay ministerios pues que sí tienen una tremenda debilidad. Pues bien, 8:09 de la mañana, conversamos. Adelante, Patricia. Esas formalidades televisivas con la doctora Marta Chávez Cosío, congresista de Fuerza Popular, para conversar también sobre otro de las situaciones difíciles, como es la situación y el balance parlamentario. Hay en general una tendencia, y en ese estudio también se refuerza, en el sentido de que se necesita pues fortalecer las instituciones, y hay varios proyectos en marcha, tanto a nivel parlamentario como a nivel del Ejecutivo, precisamente para el refuerzo institucional, que ojalá en estos 2 años que restan se pueda lograr, que restan para la presente administración. Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Martín. Bueno, lo primero que deseamos conversar es un balance parlamentario, dicho con la mayor objetividad y al mismo tiempo con la esperanza pues de que en efecto han habido algunas cosas, ¿no es cierto? La aprobación de las medidas económicas, que de hecho es un punto bastante complicado y se ha llegado más o menos a algunos acuerdos. Lo de la ley universitaria y la seguridad ciudadana han sido quizá los puntos centrales, ¿no? Sí, yo creo que inclusive, Raúl, el paquete de medidas económicas hubiera sido importante que no se enviara pues a las finales, porque no olvidemos que esta legislatura ha terminado el día 27, pero ampliada, porque debió terminar el 15 de junio, y han esperado para mandar el paquete prácticamente ya fuera de hora, y quien ha aprobado el paquete ha sido la Comisión Permanente, que es no más del 25% del Congreso, es decir, es un Congreso reducido. Entonces, y además la mínima expresión. Exacto, ¿no? Entonces, inclusive ha habido abstenciones. Entonces, no es el mejor método a partir de lo que el propio Poder Ejecutivo hace respecto del Congreso. Ahora, es el método que quizás más les ajusta al humanismo y que con el toledismo usualmente y algunos otros grupos que yo llamo las damas de compañía o los satélites logran aprobar estas normas. Y lo que ha pasado con la ley universitaria, Raúl, es creo que gravísimo. Si bien ha salido una ley bastante morigerada, porque prácticamente establecía sistemas que parecían de acuartelamiento, ¿no? Pero de todas maneras ha salido una ley muy imperfecta, que no tenía por qué ser. Todos sabemos que el sistema universitario está en dificultades, pero no es solamente el sistema universitario, la educación básica. Yo enseño en una universidad privada pequeña,
y tengo serios problemas con la comprensión lectora, la voluntad de leer de los alumnos. Y entonces trato yo de hacer, y creo que eso es lo que me gusta, pero no debiera hacer docencia, pero básica, hasta de decirle a los alumnos que no es lo mismo tubo de escape que tubo de tener, por ejemplo, ¿no? Eso viene de defecto de la educación básica, secundaria, primaria. Entonces, hay problemas de excesivo lucro en algunas universidades ya escandalosamente, ¿no? Y que no solamente es una la que señalan, pero no es el mejor modo creando una superintendencia y haciendo algo que me parece gravísimo, Raúl, y que no se ha hablado mucho, y es el descabezamiento de todas las autoridades de las universidades públicas. En los siguientes meses se nos viene, yo creo que una convulsión. ¿Por qué? Porque todas las autoridades de las universidades públicas han sido cesadas y van a estar solamente hasta que haya nuevas asambleas estatutarias, es decir, cada universidad debe hacer un nuevo estatuto, nuevas elecciones con voto universal. Yo no sé qué va a pasar eso, y mientras tanto no se pueden ampliar las contrataciones ni los nombramientos de docentes, entonces ni de trabajadores en la universidad. Yo creo que eso no era necesario, ese riesgo no era necesario. Sí, eso puede ser bastante crítico. Y ya no hay forma de hacer correcciones. No, porque salió la ley y nosotros no obstante que va a haber diciendo también una reacción, sobre todo de las actuales autoridades y además del sector. Claro, es cierto que también la CONAFU, la ANR se durmieron en sus laureles, ¿no? Como varias instituciones hay, ¿no? Pero no es el mejor modo. Y nosotros estamos estudiando como bancada la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad. Justamente estamos trabajando eso. Yo estoy revisando un proyecto que los asesores han hecho para plantearlo al interior de la bancada. ¿Y están en ese punto consultando con los actuales rectores de las universidades privadas? ¿Coinciden con ellos? Ya eso se hizo. O sea, en el curso del debate, algunas instituciones han señalado sus preocupaciones sobre tales temas. O sea, tenemos todo ya tenemos un bagaje ya acumulado y eventualmente podríamos también, pero no estamos coordinando con ninguna institución. Previamente estamos haciendo el trabajo dentro de la bancada, ¿no? Sí. Y congresista, ¿qué hay de aquellas leyes que se han quedado embalsadas? Sí. Realmente preocupa cuando tenemos al señor Tábara acá con los otros miembros de los organismos electorales, contando que por fin han propuesto una ley consensuada que está abierta a debate, a mejoramientos, pero que ni se toca, ¿no? En lo que claramente es un tema urgente para el Perú. Sí, y creo que tienes razón, Patricia, y creo que la oportunidad es este periodo que viene ya una vez que pase el 5 de octubre, porque decididamente normas electorales, cuando ya hay convocado un proceso electoral, ya no vale. Pero acabado ese proceso electoral, yo creo que tenemos el primer semestre, la siguiente legislatura, creo que tiene que ser abordado ese tema, si no ya no se va a poder aplicar para las elecciones que vengan. ¿Y cuál es la capacidad de presión que tienen los grupos que no forman parte de una mesa directiva de exigirle a la mesa, oye, incluye este tema, ¿no? Lamentablemente no tenemos el fujimorismo, nosotros ahí están, nos hemos batido en muchas cosas, exigiendo, hemos aprobado inclusive algunas normas que están ya de la ley de partidos, ¿no? Para homologar, por ejemplo, los movimientos locales y los movimientos regionales con los partidos. Porque ahorita es una tierra de nadie eso. Pero me parece que no les interesa. Pero, al gobierno no le interesa. Sí, pero el Ejecutivo, por ejemplo, ¿qué le parece a usted que haya decidido, sin pasar por el Congreso, emitir un decreto de urgencia para este tema de la gratificación? Así es, absurdo. Es una medida populista. Tenía que pasar por el Congreso. Por ejemplo, ese tipo de medidas, me estaba olvidando, Ricardo. Sí, y el desvirtuar la CTS. La CTS es como un seguro de desempleo que no existe, es una protección, lo dice la misma ley, el decreto legislativo 650, y ha sido siempre así. Solo que el año 92 cambió de un sistema acumulativo a un sistema de depósitos parciales, ¿no? En protección siempre del trabajador, porque antes los empresarios quebraban con los fondos de jubilación, de CTS de las personas, además de lo de jubilación, ¿no? Pero decir que puedan ser gastados, es decir, para que la gente teóricamente tenga la idea de un aumento que signifique su desprotección de mañana, eso no es correcto. Y hacerlo con un decreto de urgencia. Cuando hace poco, ustedes recordarán, para actuar respecto de los gobiernos regionales que les habían suspendido, de acuerdo a la ley de presupuesto, a la ejecución presupuestal, aquellos que estaban cuestionados, no quisieron hacer un decreto de urgencia y mandaron un proyecto de ley. Nosotros dijimos, y así exonerado de todo,
Eso sí sirve para un decreto de urgencia, sirve para eso. Medidas extraordinarias económicas y financieras. Y ahora utilizan el decreto de urgencia para una medida que no tiene el carácter de extraordinariedad. Vamos a hacer una pausa. 8 y 18 minutos. Bueno, naturalmente estamos ingresando ya a las finales de esta administración y por lo tanto el Congreso va a ser una caja de resonancia seguramente de debates más intensos y de hecho ya en este momento estamos ante la duda por lo pronto de la conformación de la Junta Directiva, en que al parecer se han producido algunas divisiones, no sé si ya se resolvieron, digamos, en el Partido Nacionalista, y por otro lado la oposición ha sentido también una cierta esperanza de que de repente se pudiera dar un cambio de timón, un cambio de giro. ¿Cómo ve usted ese tema en realidad de la Junta Directiva? Porque han habido matices sin duda entre los tres anteriores presidentes, ¿no es cierto? Y quizá el último ha sido en ese sentido un poco más tratable, por lo menos es la impresión que se tenía, ¿no? Es impresión, Raúl, porque me cuentan, yo no soy, y yo le tengo simpatía porque tengo con él un trato siempre he tenido un trato muy cordial con los presidentes, pero me cuentan mis colegas y se ha visto también en el pleno, yo no soy miembro de la Junta de Portavoces, en el Consejo Directivo, pero me cuentan que a veces Freddy Otárola se molesta por algo y dice, abandona, ya, se acabó, pum, ¿no? Y se levanta. A veces lo ha hecho en el pleno, lo ha hecho. Entonces, a veces es muy fosforito y hay expresiones pues así. Ahora, yo no participo en los consejos directivos ni en esas juntas de portavoces porque yo no soy la persona más componedora tampoco. Yo sé de qué pie cojeo, ¿no? Sí, claro. Y creo que lo principal es que uno sepa cuáles son sus cualidades y cuáles no son sus cualidades. Pero cree que... además eso que es un defecto en un contexto es una cualidad en otro, ¿no? O sea, bueno, es que uno lo sabe colocar en porque a veces dicen las cosas claramente. Eso sí, digo lo que pienso, hago lo que digo, pero... En el Perú el secreto de hablar a media voz es muy serio. Eso siempre, debo decirlo. A mí me enseñaron en mi casa y luego mis maestros de la universidad y del trabajo como abogada, que no hay que decir ni, hay que decir sí o no. Bueno, aunque a veces puede ser... ¿hay crisis o no en este momento en el oficialismo? Yo creo que sí. Lo que les puedo decir es que la señora Ana Solórzano es una señora joven, pero ha sido siempre, yo le he mirado desde en la Comisión de Justicia a la que pertenece y en la Comisión de Constitución a la que también pertenece, no va mucho, pero va cuando es necesario. Ha sido siempre la portavoz, la portadora en momentos de situación de discusión, la portadora de la voz oficial y la que los ha alineado a todos. Eso sí. Lo he visto en el curso de estos 3 años que están terminando. Entonces, creo que ella es un alfil importante y ella además acompaña mucho, y la primera dama la acompaña mucho a ella, en la región Arequipa. O sea, es una persona muy cercana. Pero más bien lo que cuando se plantea un presidente del Congreso con la conformación del Parlamento que tenemos, cuando no hay una mayoría clara, sino es una primera minoría más bien, lo que se busca es una persona de consenso, o que genere consenso, que tienda puentes. Ella no. Pero me parece que no lo es. Ella no, decididamente. Por ejemplo, Víctor Isla sí es una persona que daba una imagen y es una persona componedora, pero cuando tiene que arremeter, arremete, Lo que pasa es que son estilos y modos más o menos eficientes, ¿no? Que se quiere dar a, no sé, yo creo que al interior de la propia... frontal. Sí, ahora, se viene una época bastante complicada. Raúl hablaba, son los 2 últimos años. Más que la anécdota es un poco fijar cómo va a ser el transitar en momentos en que la crisis económica, el desempleo, el envejecimiento, una serie de tiranteses internacionales no nos están diciendo que vamos a estar en plenitud. Claro, y la seguridad ciudadana. La alegría del crecimiento. Y la seguridad ciudadana que mencionaba Raúl temprano, porque el hecho de que el señor Urresti se ponga la gorra de policía, el chaleco de policía, no significa que se están haciendo las cosas a profundidad.
Yo no es pues lo mismo remolcar los carros que están alrededor de las comisarías. Los militares siempre les encanta el uniforme. No sé, pero los uniformes. Pero yo a este señor, los antecedentes que tiene, más allá del problema de derechos humanos, los antecedentes que ha tenido en la formalización minera, pues hablan pésimo de él. No ha formalizado a nadie y ha hecho sus operacioncitas así de bombardear lo que no debe, ¿no? Y entonces, igualito, acá puede haber problemas con eso. Cuando se vea que el activismo no necesariamente es lo mejor. Debe haber inteligencia policial en materia de seguridad ciudadana y no utilizar, yo he visto ya a algunos de mis colegas de la bancada hacer advertencias respecto a la militarización que estaría pensando el señor Urresti de la seguridad ciudadana, cuando es la policía, de acuerdo a la Constitución, la que tiene que ver el tema de la seguridad ciudadana y el orden interno. La defensa nacional está para la Fuerza Armada. Entonces, cuidado que hay un enfoque medio extraño. Tal vez lo que debiera preocupar especialmente es, el señor tiene un proceso pendiente que políticamente me parece que lo inhabilita absolutamente para ser ministro, pero eso no se puede justificar hablando de éxitos en su gestión a 3 semanas. Me parece no sé cuál es la posición de la oposición en ese sentido, porque no parece serio, ¿no? Sí. Decir que ahora hay 4 asesinatos menos a la semana no parece ser una cifra que le competa al que acaba de llegar al puesto, ¿no? No, pero además el señor Urresti ha señalado que él le advirtió al presidente y al propio presidente del Consejo de Ministros sus antecedentes, y creo que con esos antecedentes no debía haber sido... ¿Van a insistir entonces ustedes en su retiro? En el retiro, pero yo lo que discrepo con algunos voceros de mi bancada es que han señalado de que hay que interpelarlo al mismo Urresti. No, yo creo que al que hay que interpelar es al quien lo nombró, que es el presidente del Consejo de Ministros, porque a un ministro se le designa por el presidente de la República en coordinación, la propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ellos son los responsables, y como el presidente es irresponsable constitucionalmente, es el presidente del Consejo de Ministros. Yo voy a plantear eso al interior de la bancada. Ahora, sí me preocupa eso, pero también me preocupa que estas personas, claro, hay el principio de presunción de inocencia siempre reclamado por él, pero ellas mismas son los que, y el señor Toledo, que es el garante de este gobierno, hicieron sede y pabilo del derecho de presunción de inocencia, y ahora les está tocando a ellos. Así es. Y bien entrando al tema de las campañas municipales, interesante el titular del Comercio hoy día, sobre la base de la encuesta que se ha hecho, de que la mayoría no conoce a los 11 candidatos a la alcaldía de Lima. Me imagino que el candidato de Fuerza Social no es una excepción, dado que su trabajo ha sido Fuerza Popular. Fuerza Popular. Sí, porque Fuerza Social ya no existe candidato, efectivamente. Para gusto de ustedes, que son la única fuerza que se queda en contienda. Pero me imagino que es uno de los que la gente no ubica mucho, porque su ámbito de acción era básicamente distrital. Le hago la pregunta que le he hecho a los fujimoristas que han pasado por acá. ¿Por qué se elige una figura fuera del fujimorismo, teniendo ustedes figuras bastante representativas y con mucho más visibilidad y con además experiencia política que podrían haber asumido el reto? Lo que pasa es que se ha hecho una selección, yo tampoco he participado en ese proceso, una selección y el señor, por lo que he sido informada, porque yo tampoco conozco mucho al señor alcalde de La Victoria y hoy candidato por nosotros, pero hemos conversado sobre el tema al interior de la bancada o del interior del grupo político, y señalando que es una persona, es un arquitecto que tiene buenas propuestas para la ciudad. O sea, porque puede años en Careta justamente en esos puntos. Puede hacer que en la Victoria, si uno va a La Victoria, puede ver problemas muy grandes, pero muchas veces los problemas muy grandes de los distritos son por defecto de la municipalidad metropolitana. La municipalidad metropolitana tiene mucha injerencia indebida por ejemplo, en la definición de cómo se conforman los barrios, qué construcciones hay, de cuántos pisos. Eso debiera ser parte de cada municipio distrital. Entonces, yo sí creo que el señor Sánchez Aizcorbe, que no es una persona pues tampoco que tenga mucha carisma o simpatía, pero es un técnico y va a expresar esa capacidad en el programa de gobierno que está planteando. ¿Pero era el mejor candidato para el movimiento fujimorista? Que tiene, digamos, un porcentaje electoral
es entre el 25 y 30% a nivel nacional. En Lima también, me parece. Me imagino que con una adecuada expresión de su... Como es una persona que es de fuera del fujimorismo, tampoco no se le conoce al interno, entonces no recibe esa automáticamente la simpatía que el fujimorismo tiene. Pero creo que en el proceso, que ya es muy corto también, tendrá que hacerse evidente esa diríamos, lo consistente de su plan de gobierno, ¿no? Que creo que eso es lo que debe importar respecto de todo este conjunto de candidatos. Debería, ¿no? Pero sí. Dos preguntas que hacerle. Una primera, ¿cómo se ubica usted dentro del fujimorismo? Que también es, no sé si una caja de sorpresas, pero en fin, parece que hay tendencias y no se sabe bien qué es lo que está ocurriendo. Incluso pues desde el problema de la hija y el señor Fujimori, que desde el punto de vista de afuera pues no se llega a entender. ¿En qué punto está usted? Y en segundo lugar, si cree que en definitiva se está trabajando convenientemente dentro de los partidos de oposición, pensando en dos cosas: en la presidencia de la República, sin duda, pero en segundo lugar, el problema regional, en el cual la verdad que los partidos están no solo debilitados, sino a veces un poco perdidos. Sí, bueno, comienzo por la segunda, Raúl, porque bueno, el fujimorismo ha presentado candidaturas en 17 regiones. Candidaturas propias y candidaturas en coordinación o en alianzas con movimientos locales. Entonces, el fujimorismo ha entendido o entiende que es necesario que se refuerce la presencia de los partidos, porque decididamente, como usted bien dice, hay una ausencia total, y creo que eso se debe también al sistema que organiza los partidos y a la falta de financiamiento público para los partidos, que ha dejado a los movimientos locales y al hecho de que los movimientos locales no sean fiscalizados por nadie. Entonces ha hecho que los candidatos prefieran ir con su movimiento regional que con un partido donde hay mucha más fiscalización. Entonces, pero el fujimorismo ha tomado el reto, ¿no? Está participando como partido. De otro lado, no son ciertas las desavenencias que existen entre Keiko y su papá. Existe la mejor relación entre ellos. Es cierto que hay una diferencia generacional. Y más que generacional, yo diría de 2 generaciones. Yo creo que tengo una diferencia generacional de una generación con Keiko, ¿no? Pero hay un objetivo de gobierno y podemos tener estilos distintos. Por mi formación, yo soy abogada, ella es administradora, ¿no? Podemos tener distintos enfoques. A veces los abogados tenemos otro software, y los ingenieros y los economistas y los administradores tienen otro software. Entonces, ahí ya también hay una dificultad que hay que superar. Pueden haber diferentes estilos, como yo los siento y tengo, por ejemplo, con las personas que recién han llegado al fujimorismo, que están conmigo en la bancada. Yo ya tengo 22 años en el fujimorismo, y eso no es algo intrascendente. Entonces, yo ¿está sé reclamando del trabajo. No, un sé del espacio trabajo. mayor? No. El espacio que tenemos. Su voz? Tal vez creo que se escucha mi voz, y si no la escuchan, yo igual la digo. Lo que pasa es que habemos algunas personas que por nuestra ya edad, yo nunca niego mi edad, ni cronológica, ni tampoco, porque al final la edad es una experiencia de vida, buena y mala. Entonces, no soy igual que las personas que tienen 30 años, 35, o que tienen 2 años o 5 en el fujimorismo. A veces hay que explicarles muchas cosas y hacerles entender muchas cosas, pero eso no significa que haya 2 fujimorismos. Tal vez a lo que no está acostumbrada la población es el fujimorismo siempre actuó en la época que Alberto Fujimori era líder. No había bloques, ¿no es cierto? Eran un solo bloque, actuaban bajo una disciplina muy particular. Y bueno, los tiempos cambian, supongo, ¿no? Pero, Patricia, no era tanto así. También ha habido disidencias en el fujimorismo, y yo he sido disidencias entre comillas para la gente. Yo a veces he sido crítica y he tenido algunos hasta roces con el propio presidente por distintas ópticas sobre algunos temas. Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con la ley de esterilización, por ejemplo. Jamás. Y nunca podré estar de acuerdo. Y el presidente Fujimori sabía que yo no estaba de acuerdo. Y respetaba mi idea de que yo iba a combatir la ley, y que la combatía. Y siempre dije que era una ley inmoral. ¿No? Eso no me hace ser no fujimorista. De acuerdo. ¿No? Y ha habido varias otras cosas. Con Kenji Fujimori, que ha dejado, digamos, las primeras planas,
Ya no lo escuchamos. Sí, ¿Qué papel está cumpliendo? Kenji Fujimori siempre ha cumplido un papel y seguro que lo está cumpliendo. Lo que pasa es que a veces también hay circunstancias que se prestan a que uno participe en unas cosas. A mí, por ejemplo, no me gusta participar, salvo en alguno. He participado como excepción en programas cómicos o programas de magazine, ¿no? A otras personas les recomiendan que sí lo hagan por momentos. Pero Kenji siempre ha hecho un trabajo político de base. Y yo he tenido también algunas diferencias con Kenji, ¿no? Pero él hace un trabajo permanentemente de base, ¿no? Entonces, Kenji, si no sale ese trabajo, él lo sigue haciendo. Él y la hermana, en consecuencia. Así es, ¿no? Porque así eso es lo que pasa, que en las encuestas llama la atención que se trata de un partido que no tiene tanto lucimiento como otros que cantan, bailan y hacen cosas, pero en general es decir, mantienen en primer lugar un liderazgo. Sí, yo creo que, por ejemplo, Keiko, ¿no es cierto? Raúl Keiko. Y en segundo lugar, este esfuerzo por la provincia. Yo creo que no hay candidato, aunque puedan decir cualquier cosa, que estoy tratando de pasarle la lustre a Keiko. Yo creo que no hay candidato en el Perú, ni siquiera respecto al señor Alan García, que conoce mejor el Perú que Keiko Fujimori. No solamente desde su juventud acompañando a su papá, sino ahora con su trabajo político y tiene una capacidad de absorción y memoria, igual que su papá. A su papá uno le pregunta por el último distrito de la última provincia del Perú y sabe dónde está y sabe sus problemas. Igual esa misma escuela la tiene Keiko. Sin embargo, la figura de Alberto Fujimori, justa o injustamente, siempre ha sido una suerte como de parámetro a la hora de juzgar a Keiko. Digo, justa o injustamente. Sí, pues sí, quizás, ¿no? Y la presencia de Alberto Fujimori en las elecciones anteriores era distinta. Era un hombre al que todavía se le recordaba como un estadista, como una persona que cometió crímenes por los cuales está preso, pero tenía otras personas que sí lo seguían. Hoy día su imagen parece haberse deteriorado en virtud de estos juicios que tiene que enfrentar, yo creo que muy mal asesorado por un abogado. Él mismo ha dejado esta imagen de un hombre entero para lucirse cada vez más deprimido, supongo que es porque lo está. Sí. ¿Cómo va a afectar esta nueva figura? Porque yo creo que eso sí influye fuertemente, para desgracia de Keiko, en la figura de Keiko Fujimori. Hubiera sido genial que ella pudiera desarrollar un perfil político independiente, digamos, ¿no? Bueno, es que es difícil. Yo creo que la figura del presidente Fujimori es un problema para cualquier candidato de cualquier otro partido, porque su referente es un referente difícil de alcanzar y difícil de superar, creo que imposible de superar. Y eso le afecta también a Keiko, más aún cuando a veces, y yo siempre he luchado contra eso, Keiko no es Keiko porque es la hija del presidente, siempre he dicho, Keiko es porque se ha ganado un espacio, se debe seguir ganando el espacio y debe seguir adquiriendo experiencia y conocimiento, más del que tiene. Entonces, pero el presidente Fujimori es un referente incómodo para muchos, porque... O también es un referente que ayuda. Marta, me refiero en lo siguiente. Sí. Ollantaytamala sale elegido presidente porque la gente no quería apostar por lo que había sido el gobierno de Fujimori. Mucha gente que no estaba de acuerdo con él vota anti-Fujimori. Sí. ¿no? Es cierto que hay un antifujimorismo, pero ahí también hubo, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocada, a veces es un tema opinable, una campaña sucísima a la que nosotros no respondimos, ¿no? Hubo una campaña terriblemente sucia, sobre todo la última semana, ¿no? Que confundió a mucha gente. Pero el presidente Fujimori, sí puedo decirlo porque yo lo visito no con la regularidad que yo misma quisiera, es una persona que por estar injustamente presa está sufriendo, padeciendo de enfermedad, de depresión, que es tratada médicamente, está padeciendo de problemas médicos, físicos también, es hipertenso, es un paciente con riesgo altísimo de cáncer, tiene un cáncer, diríamos, tratado, ¿no? Controlado. Y lamentablemente, pues, es la situación, como quisiéramos que el presidente Fujimori, como todos los presidentes, incluso aquellos que tienen serios problemas de moralidad, como el señor Toledo, por ejemplo, cosa que en modo alguna, ni por un ápice aparece respecto al presidente Fujimori, esté también libre. Sería otra cosa, ¿no? Pero nos gustaría, porque el presidente Fujimori, para el fujimorismo, y aquí quiero cerrar lo que me preguntaba Raúl, yo soy fujimorista, he conocido y aprecio y siempre defenderé y reivindicaré la labor del presidente Fujimori, por más errores que haya tenido, por más discrepancias que yo haya tenido con él, pero la
discrepancias políticas se gestan y se debaten en las urnas. El presidente Fujimori, desde mi punto de vista como ser humano y como abogado, es un ser inocente, es una persona que no ha cometido delito alguno y que está injustamente preso. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, doctora Marta Chávez Cosío, y va a haber ocasión en estos 2 años que se vienen. Gracias. Mucho más reunión. Cuidado que el último año es un año en donde no se puede disolver el Congreso. Si no se maneja bien las cosas, el Congreso, si no se manejan las cosas en el Congreso, puede ser un problema para el Poder Ejecutivo. Pero Marta, ¿crees que la poca capacidad de oposición del Congreso, en el que no se incluye el fujimorismo, por cierto, ha tenido que ver con que tenían miedo de que los clausuren o los cierren? Yo creo que sí, en algunas ocasiones, sobre todo dentro del oficialismo. El problema no es tanto de la oposición, sino dentro del oficialismo. Tiene miedo que su propio jefe los vote. Exacto, bueno, ahí sí tenemos más líos, pero en fin, eso será materia de un análisis más en profundidad, y a veces psicoanalítico incluso. Exacto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Encantada. 8:40 de la mañana, vamos a hacer una pausa y continuamos.